acá. Vivi. Bueno, el minuto a minuto de la guerra, que no nos olvidamos, que nos sigue atravesando, pero que lamentablemente, como pasa en todas las guerras, hay ciertas cosas que te empiezan a parecer naturales porque es una guerra. Sí, lo que no deja de sí. asombrar es lo que está pasando con los civiles. Sí, es tremendo. La crueldad contra los civiles ya se está transformando en una especie de gran táctica final de guerra de Vladimir Putin y sus tropas en Ucrania. Por eso están tratando las autoridades ucranianas, incluso aquellas que en algún momento se consideraban prorrusas, están tratando de evacuar la mayor cantidad posible de civiles del este de Ucrania hacia el oeste. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia occidentales y el propio gobierno ucraniano estiman que va a haber una segunda gran ofensiva rusa próximamente desde el este. No saben qué tan lejos va a llegar, pero sí que va a comenzar en el este y que probablemente trate de tomar todo, digamos, todo el rincón de Ucrania, todo el rincón oriental de Ucrania, que está más allá del río Dnieper, que es el río que atraviesa de norte a sur. ¿Qué pensás de hoy? El Tucu nos da una información de último momento, digamos, la visita de Boris Johnson a Kiev, a una reunión que mantuvo con Zelensky. Es parte de... Responde mucho a una enorme ofensiva diplomática y de relaciones públicas que pone en marcha Zelensky para evitar fundamentalmente lo que vos señalabas, Vivi, que el mundo se empiece a acostumbrar a la guerra y por lo tanto empiece a olvidarse de lo que necesita Ucrania y de lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, estas visitas, recordemos que ayer estuvo Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Empezaron primero mandatarios de las repúblicas bálticas y de los países lindantes con Ucrania. Todos ellos han ido. ¿Por qué lo han hecho? Porque básicamente necesitan este apoyo diplomático. Es una forma de mostrarse cerca. Ahora, la gran pregunta es ¿cuánto va a durar este enorme apoyo militar, económico, humanitario de la OTAN y de Europa y Estados Unidos con Ucrania? Esa pregunta ronda todo el tiempo la cabeza de Zelensky y por eso Zelensky no se cede en esta, digamos, enorme ofensiva lo vemos hablando todo el tiempo con parlamentos de varios países. Ya pronto seguramente hablará con el nuestro. Sí, porque lo pidieron incluso algunos legisladores, ya la presentaron oposición lo proyectos. pidieron, exacto. ¿Por qué? Porque es una forma también de no solo interpelar a los presidentes y jefes de Estado o de gobierno, sino también interpelar directamente a los pueblos a través de sus representantes directos. Y es una ofensiva pública que hasta ahora le ha rendido frutos, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Sorprende que sea tan hábil Zelensky no viniendo del mundo de la política? Con estas movidas así diplomáticas y demás, siendo que era una persona que venía del mundo de la actuación. Mira, bueno, él ya lleva varios años siendo presidente de Ucrania, por lo tanto algo de experiencia tenía. Es cierto que el Zelensky de ahora no es el Zelensky que presidió Ucrania durante 3 o 4 años ya. ¿Por qué? Hasta ahora era un jefe de Estado muy ambiguo, poco activo. Eso era uno de los grandes cuestionamientos que se le hacía en Ucrania y que quería quedar bien con todo el mundo. Y por el otro lado, que tenía una relación bastante contradictoria con Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en la previa de la invasión rusa, su postura respecto de las advertencias que llegaban de Estados Unidos, porque la inteligencia norteamericana decía, ojo que van a invadir, ojo que va a ser una invasión fuerte, ojo que va a ir más allá del este ucraniano. Bien, ahí la postura de Zelensky era decir, ojo, alarmismo no, alarmismo nos hace mal a los ucranianos, así que no les creemos lo que nos están diciendo. Todo eso cambió el 24 de febrero. Él encontró su rol perfecto, él y supo aprovechar todos los talentos que traía de ser comediante, de ser también un gran productor. Aprovechó también el equipo que tiene, su gabinete más cercano son productores, son guionistas, son especialistas en comunicación. Todo eso se nota en este rol que ha dibujado él. ¿Cuánto más
va a durar? Es una pregunta. ¿Cuánto va a ser eficiente para captar la atención y la ayuda del mundo? Es una pregunta. Y lo otro es, hacia adentro él es visto hoy como un héroe. O sea, tiene, digamos, los pocos sondeos que se hacen hoy en Ucrania le dan una popularidad del 90%, cuando antes era inferior al 40%. Ahora, a medida que siga la guerra, a medida que el destrozo, y sobre todo en el este de Ucrania, se vaya viendo, y a medida que se haga más necesaria la paz, y una paz en la que todas las partes van a necesariamente ceder si no hay un ganador absoluto, ¿cuánto más va a poder mantener un Zelensky la popularidad si tiene que sentarse a negociar y decirle a Rusia, bueno, tal vez para pactar la paz sea necesario que cedamos territorio? Ine, ahora te quiero preguntar por la semana pésima que vivió Perú y seguramente también lo que va a pasar mañana en Francia, pero digo, a mí me sigue sorprendiendo por qué el Papa decide no ir a Ucrania. ¿Por qué el Papa se limita a hacer ciertas declaraciones, ¿no? O exhibir banderas? ¿Por qué? No, bueno, yo creo que lentamente está tomando una postura muy pro-ucraniana. De hecho, besó la bandera ucraniana. Eso es una toma de sí, pero posición ¿por qué no va? abierta. Bueno, porque muchas veces el Vaticano explica su postura diplomática diciendo nosotros no podemos tomar parte en un conflicto bélico porque eso sería violar la diplomacia y violar la relación que como Estado tenemos con cada uno de los estados. Eso por un lado. Hay otro motivo que es la relación de la Iglesia Ortodoxa rusa con el Vaticano a través de Kirill, el patriarca de la Iglesia. Tienen una relación también ambigua, Bergoglio y Kirill, que en algún momento fue muy distante, se fueron acercando, no quiere detonar esa relación tampoco, y a través de Kirill también el Vaticano tenía una relación más fluida con Putin. Ahora, creo que un poco la pregunta que me haces está dirigida, ¿por qué no menciona a Putin como el verdadero responsable de esta Nunca invasión? Lo nombra. Bueno, es parte de eso. No sé también, qué opinamos, es parte también. Por ejemplo, Juan Pablo II se manejaba diferente. Eran otras épocas. Eran otras épocas. Yo creo también que hay, digamos, en el comportamiento personal de Bergoglio, no ya del Vaticano, la diplomacia vaticana. Muy en la persona. Obviamente que está moldeado por, digamos, el bagaje político, ideológico que él lleva al Vaticano desde la Argentina, no tengo ninguna duda. Creo que hay un poquito de componente de eso en esta falta de responsabilidad directa a Putin. Hay mucho de, digamos, los límites que le impone la diplomacia vaticana, y también yo creo, un poco, digamos, los no éxitos del Vaticano, los fracasos del Vaticano en su gestión diplomática, que recordemos que fue en Medio Oriente, también lo hizo en Myanmar cuando se estaba llevando a cabo el genocidio de los rohingyas. Tiene que ver que por ahí el Vaticano no está leyendo bien el mundo. Ese puede ser una de las cuestiones. El único éxito diplomático que tuvo el Papa fue el acercamiento entre los Castro y Obama para el deshielo en la relación norteamericana y rusa, y cubana en 2015, 2016. Ese fue el único éxito. Después tuvo intervenciones, pero no tuvo éxito. No. Y para mí tiene que ver con la falta de lectura del mundo. Bueno, nos corremos el eje un segundo, porque yo te quería preguntar sobre lo que pasó. Tengo una amiga viviendo en Perú también y, bueno, muchísima gente que tiene conocidos. Y me decía, es una locura lo que estamos viviendo, digamos. De un día para el otro el presidente te dice, listo, nadie sale, los comercios cierran, si tenés agua o alimentos bien, y si no, hasta que... Bueno, después finalmente revirtió ese anuncio. ¿Qué está pasando en Perú? Mira, Perú hoy pasa lo que sucede en todos los países, y que es... ¿Qué sucede con la guerra y su impacto en el mundo? Básicamente tiene dos movimientos la guerra. Sí. Uno fue el quiebre de la relación entre Occidente y Rusia, eso es propio, y el otro es el de potenciar los problemas del mundo, como lo hizo la pandemia. La pandemia potenció todos los problemas que estaban ocultos o semi-visibles en cada uno de los países. ¿Y cómo potencia la guerra los problemas de Perú? Básicamente Perú tiene que importar la energía y cereales. Ahí ya tenés precio de los alimentos y precio de los combustibles se dispararon en marzo, por lo tanto protestas. Protestas, sobre todo que empezaron con los transportistas, pero se fueron sumando otros sectores de un Perú que tiene muchos problemas que trae de antes de la guerra, y ahí es donde confluyen la potenciación de los problemas por parte de la guerra y los problemas propio de Perú.
primero, la inestabilidad institucional, 6 años, 5 presidentes. Segundo, la falta de partidos políticos. Perú hoy es un país polarizado entre el fujimorismo, recuerdan Fujimori, y el antifujimorismo. Pero dentro de esos dos universos hay mucha fragmentación. Esa fragmentación, esa falta de partidos que sean el vehículo de los malestares de los peruanos, se manifiesta en el Congreso. Y el Congreso es un actor central, casi mucho más central que el Poder Ejecutivo hoy en Perú. Por lo tanto, además tenés un presidente que fue casi un presidente accidental, Pedro Castillo, recordemos, era un líder sindical de los maestros, encabezó las protestas de 2017 que movilizaron muchísimo a Perú, un Perú que no estaba tan habituado a la movilización. ¿Qué sucedió? Lo que hizo Castillo, este presidente accidental, que llegó con muy falta de experiencia, básicamente confirmó los temores de todos los que decían, claro, estamos ante un presidente que no va a saber gestionar porque la inexperiencia se lo va a llevar puesto. Bien, en 9 meses de gobierno tuvo 4 gabinetes diferentes, misma cantidad de primeros ministros, sobrevivió a 2 mociones de destitución en el Congreso. Entonces, un Congreso fragmentado y de muy baja credibilidad, 76% de rechazo, imagen negativa. Un presidente de también baja credibilidad e imagen negativa, 70%. Inexperto, incapaz de manejar su propio gobierno. Un Congreso que le hace la vida imposible. Protestas, ¿cómo reacciona el presidente? Echando combustible al incendio, básicamente decretando el estado de emergencia, que es una cuestión parecida al estado de sitio. Por un día. Claro. Pero ese día, no importa que sea un día, no, 1 hora o 10 años. No podés cercenar de esa forma las libertades. ¿Por qué? Porque no supo enfrentar las protestas que él en algún momento encabezó. Entonces, esta serie de errores propios se maximizaron el martes pasado con esto. ¿Cómo queda ahora Perú? Bien, la inestabilidad institucional maximizada con el agregado de una inflación galopante para ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, eso te iba a decir, es tragicómico, pero pongamos en perspectiva. Un dato que no quiero hacerlo llorar. Perú está pautado para este año 6,8% de inflación. Anual. En marzo, según las consultoras locales, la Argentina va a tener 6,8% de inflación mensual. Pero para ellos es brutal la inflación. ¿Y qué sucede? Esto no se va a ir. Pedro Castillo parece no haber escuchado las manifestaciones de malestar y desaprobación con la medida que tomó, y es probable que siga incurriendo en errores no forzados. Por lo tanto, estamos ante un periodo de extrema inestabilidad y muy probablemente de un nuevo recambio presidencial como está tan acostumbrado Perú. Con el agregado, que es lo que no sucedía en los años anteriores, de que la economía empieza a temblar. Claro, por el contexto internacional. El tema del recambio, debajo de Pedro Castillo, ¿quién está hoy? Hay una vicepresidenta, Dina Boluarte, a la que todo el mundo, digamos, el Congreso, como no quiere exponer a Castillo a otra moción de destitución, porque sabe que no están los votos, porque la izquierda sigue alineada detrás de Castillo, lo que está haciendo es elevar la presión para que Castillo renuncie y que asume la vicepresidenta, como ya sucedió después de cuando cayó Pablo Kuczynski, que asumió Vizcarra, y bueno, después cayó Vizcarra y asumió el presidente del Congreso. Bien, esa sucesión está pautada y no es inusual en un Perú que, si bien es un sistema presidencialista, se comporta como un sistema parlamentario. Lo que pasa que es la variable que se mantenía constante antes, que era la economía, ahora también empieza a flaquear. Y ojo, porque este es un problema que le va a pasar a todos los países de América Latina. La guerra nos trae mayor inflación. Eso trae mayores protestas. ¿Por qué? Porque hay el poder adquisitivo, que es una palabra que se está repitiendo hoy mucho, no solo en Perú, o en Chile, o en Colombia, sino también en Francia, que mañana va a las urnas. Ahora hablamos de eso, sí. Poder adquisitivo baja y la gente se manifiesta. Claro. Estamos ante gobiernos o inexpertos o débiles. La Argentina, Chile, Boric es un presidente que llegó muy fuerte de las urnas, pero con muy falta de experiencia. Colombia se acerca a las elecciones, un país polarizado. Entonces,
gobiernos débiles o inexpertos, sociedades en pie de levante en el sentido de salir a las calles, conflictividad social, falta de gobernabilidad. Estamos ante un periodo de enorme riesgo institucional para América Latina. Ine, te llevo a Francia. Sí. Mañana hay elecciones. Por un lado Macron, por el otro Le Pen. ¿Cómo ves a cada uno de los candidatos? Ellos se mataron en este último tiempo, Sí. se han tirado con munición gruesa. ¿Qué crees que va a pasar? Va a ser un poquito una repetición de lo que sucedió en 2017. Ambos, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, pasaron al balotaje. Sí. Con, digamos, porcentajes de votos más o menos distantes, primero Macron, después Le Pen, pero una buena porción del voto para Le Pen. Lo que sucedió en la segunda vuelta electoral fue que arrolló Macron. ¿Por qué? Porque, digamos, los franceses le temían mucho en ese momento Sí. a una Marine Le Pen que venía con las credenciales de la extrema derecha, con vínculos con Vladimir Putin, a quien había pedido que financiara su Eso campaña. se le echa en cara a Macron cada vez que puede, Obviamente. Y con un discurso que se sentía muy lejos de los verdaderos problemas de los franceses. ¿Por qué? Porque estaba sobre todo centrado en la inmigración, pero no tanto en la economía, en la vida diaria, en la rutina de cómo llegar a fin de mes. Claro. Ahora, eso fue 2017. Avancemos 5 años. Pasó un tiempo. Pasaron la pandemia, la guerra y ciertos errores de Macron, que si bien la economía francesa está en uno de sus mejores periodos en mucho tiempo, crece mucho, el desempleo está bajo, la inflación empieza a hacer estragos también. 7%, lo mismo, vuelvo a lo mismo que en Perú. Para ellos es sideral, para nosotros no es nada. Pero tienen mucho miedo de que la gente no vaya a votar mañana. sí, un 40% mínimo de Sí. abstención tiene. Esas son las dos cosas. Sí. El avance feroz de las últimas 3 semanas de Le Pen, ¿por qué? Porque Le Pen finalmente empezó a hablar de los problemas económicos de la gente, del poder adquisitivo. En Perú, la palabra más repetida durante las protestas fue perdemos poder adquisitivo. Los franceses repiten lo mismo, por la inflación. Básicamente es la inflación. Entonces, Macron, que había sabido sacarle provecho a a la gestión diplomática intensa que tiene con Putin, servieron Ahí. 10 meses desde que estalló la guerra, empezó a bajar en las Claro. últimas 3 semanas a medida que se sentía la inflación por el precio de los combustibles que subían por la guerra. Le Pen ahí empezó a sacar provecho. ¿Y qué hizo? Todo lo que había ganado Macron en las encuestas por la guerra se lo empezó a quitar y llega a la primera vuelta con 2 o 3 puntos detrás de Macron. Pero, y esto es lo que hoy no solo le da alimenta los miedos de, digamos, lo que sería el Frente Republicano francés, sino de las otras capitales europeas y de Estados Unidos. Para el balotaje, hoy los sondeos indican que Marine Le Pen podría ganar. ¿Por qué? Porque está dentro del margen de error de los encuestas, 2 o 3 puntos. ¿No podemos quedar una hora más, Luifa? No, nos quedamos sin tiempo. Ine, te agradecemos muchísimo. Gracias, chicos. Perú, elecciones en Francia, la guerra. Gracias, en serio. Gracias a ustedes. ¿Ya corriste o te vas a Sí, votar? por supuesto. Me dice, claro, Como yo, trabajar. ¿no? Esta Claro, dice que va a claro, correr ahora. obviamente. Yo igual que vos. Claro.